Bueno, quiero entonces compartirte o usar esto de los testimonios como tal vez como introducción a mi tema de esta tarde-noche. Es un tema muy sencillo, es un tema, no sé si será muy largo, yo supongo que inclusive pudiera ser corto, pero es un tema que no podemos olvidar. No podemos olvidar. Y es que tenemos que seguir esperando grandes cosas de parte de Dios. Ese es el tema. Seguimos esperando grandes cosas de parte de Dios. Quiero que leamos el libro del profeta Habacuc. Sí, está en la Biblia, Habacuc. Sí. Está en la Biblia, es con H. El libro del profeta Habacuc, capítulo 1, versículo 3. Después voy a leer el 5 y después voy a seguir leyendo Habacuc. Habacuc es un libro muy corto, tiene solo 3 capítulos y quiero que hagamos énfasis en algunas cosas que Habacuc dice a lo largo de los 3 capítulos, o sea, en todo lo que es el libro de Habacuc, ¿sí? Es muy importante que lo usemos para desarrollar este tema que yo quiero compartir con vos. Vamos a orar primero y ya nos vamos a meter de lleno, ¿sí? Ayúdame por favor ahí en tu casa a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que hoy hagas algo especial. Que esas cosas grandes que estamos esperando empiecen desde hoy, Señor, desde este mismo momento, en cada casa y en cada corazón. Señor, dame la unción para poder entrar en cada casa, que tu Espíritu Santo ingrese en cada casa, que sea hoy hecha la voluntad de Dios completa, que tus palabras fluyan por mi boca, que yo pueda ser un instrumento de poder en tus manos. Y te pido, Señor, que cada corazón esté sensible a tu voz. Yo reconozco que necesito la unción del Espíritu Santo y el denuedo del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo, para poder compartir esto que pusiste en mi corazón, Señor. Así que te pido ayuda, Espíritu Santo. Te pido que me uses. Quiero sentirte a lo largo de toda la transmisión, amigo mío, porque te necesitamos todos los días de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, libro del profeta Habacuc, capítulo 1, versículo 3. Dice: ¿por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. Versículo 5. Miren las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán, aunque alguien se las explique. Tremendo el profeta Habacuc. Es tremendo el profeta Habacuc. Y me gusta cómo comienza él haciéndole una pregunta al Señor, ¿no? ¿Por qué, Señor, me haces presenciar calamidades? ¿O por qué tengo que estar contemplando el sufrimiento? ¿Por qué nos toca, Señor, a veces tener que ver el sufrimiento de otro? ¿Por qué nos toca, Señor, a veces tener que ver padecimientos? Tener que ver sufrimientos, tener que ver calamidades, tener que ver pandemias. El profeta Habacuc se presenta delante del Señor con una pregunta. Y está muy bien hacerle preguntas al Señor, nos está permitido, nos es lícito, nos corresponde. Es correcto ir al Señor cuando uno tiene preguntas, cuando hay situaciones en la vida que le generan preguntas, ¿verdad? Hoy en día estamos en una situación particular que genera preguntas, ¿no? La pregunta del por qué. Y yo hoy quiero darte la respuesta que no le escuché a ningún otro predicador en este tiempo. Y yo quiero dártela. Yo quiero que vos te quedes con esta respuesta que yo te voy a dar. No sé. No sé el por qué. Yo creo que en este contexto yo escuché mucha gente asegurando los por qué,
asegurando si fue Dios, si no fue Dios, si fue el diablo, si no fue el diablo. Yo quiero darte una respuesta de las que a mí me gustan, que es las honestas. No sé, no lo sé todo, Dios no me lo ha dicho y no me preocupa tampoco. Yo quiero que vos y yo podamos hacer foco hoy en que más allá de si Dios nos contesta o no nos contesta la pregunta de por qué, de todas maneras, todas las cosas siguen trabajando para mi bien, aunque yo no lo entienda o no lo sepa. Porque yo soy un hijo de Dios y a mí todas las cosas me ayudan a bien, aunque no se vean o no parezcan cosas que pudieran ayudarme a mi bien. Así que la respuesta general es no sé, pero al mismo tiempo quiero decirte que en ese no sé, vos y yo hoy tenemos que hacer foco en que no sé, pero la verdad es que aunque no sé, es muy raro porque cuando alguien siente un no sé, en general siente ansiedad. Cuando alguien siente un no sé, siente desesperación. Cuando alguien no sabe, tiende a empezar a pensar y queda embarullado entre todos sus pensamientos. Pero en mi caso particular, y quiero que sea el tuyo y que sea el mío, la respuesta es no sé, pero estoy en paz como nunca. Estoy en paz. No puedo decirte que estoy como si estuviera pasando, pero estoy en paz. Y yo quiero transmitirte esto. Esto es la parte que para mí es importante. Sí tenemos los por qué, sí queremos saber muchas veces muchas cosas, pero lo más importante ya lo sabemos, que es que todas las cosas ayudan para mi bien, aunque yo no lo sepa y aunque yo no lo entienda el por qué. No sé si me puedes decir amén. Y es un versículo que lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos, pero nos toca creerlo hoy. Hoy nos toca hacerlo parte de nosotros. No sé la respuesta, pero estoy en paz. Porque Dios me sigue amando, porque Dios me sigue cuidando, porque Él sigue planificando todo para mi bien, porque Él no me va a dejar solo, porque Él me va a seguir prosperando, porque Él sigue siendo mi proveedor, porque Él sigue siendo mi paz, porque Él sigue siendo el guerrero que me guarda de día y de noche, porque no se dormirá el que guardará mi alma, y así podemos seguir todo el día y toda la noche. Esa es la verdad. No sé la respuesta. La verdad es que no lo sé. Lo que sí sé es que, al igual que Habacuc, también, para ser sincero, al igual que Habacuc, yo también voy con preguntas a Dios. Y por un rato voy a correr el único tema que pareciera que existe en el mundo, que es la pandemia. Todos tenemos la pregunta del por qué en diferentes áreas de nuestras vidas. ¿Por qué esa relación no duró tanto? ¿Por qué si yo creí que era? ¿O por qué si estaba convencido? ¿Por qué mi matrimonio no está prosperando como yo esperaba? ¿Por qué mi trabajo por qué no me están dando el aumento que esperaba? ¿O por qué todavía no alcancé ese trabajo que yo estaba esperando? ¿Por qué no tengo todavía un lugar en la iglesia? ¿Por qué no entiendo el ministerio que tengo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? No me digas que no tenés un por qué, porque todos tenemos la pregunta de por qué algo. Y está muy bien ir con el por qué a Dios. Corresponde, es lo que hay que hacer. Ahora, muchas veces, yo quiero transmitirte, muchas veces yo he ido a la presencia de Dios con los por qué y la respuesta que yo me encontré no era la respuesta que yo estaba esperando, no era la respuesta a esa pregunta, sino que vino una respuesta distinta a la que yo estaba esperando. A Habacuc le pasa lo mismo. Habacuc se presenta delante del Señor, le pregunta por qué las calamidades y el Señor le sale con una respuesta que él no espera. A veces lo que pasa es que la respuesta que llega supera la pregunta que nosotros estamos haciendo. Anotá eso en algún lado. Anotátelo, te estoy dando un tip. Muchas veces cuando nosotros vamos con una pregunta al Señor, ¿por qué no avanza el ministerio? ¿Por qué no avanza la iglesia? ¿Por qué no avanza mi vida familiar? ¿Por qué no avanza mi vida sentimental, académica, profesional, lo que sea? Porque el Evangelio sirve para todas las áreas de mi vida. A veces vamos con una pregunta y terminamos sorprendidos con la respuesta, porque la respuesta es mucho más grande que la pregunta que nosotros hicimos.
¿Te pasó alguna vez? Y si no, te está por pasar, porque siempre que Dios habla es porque lo va a hacer después. Primero habla y después lo hace. Ir con una pregunta y encontrarte una respuesta más grande que la pregunta. Cuando uno lee la respuesta que Dios dio, miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados, porque estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque se las explique. Dios sabe que hay preguntas que son el resultado de estar desenfocados. Y por eso su respuesta es: no importa lo que veas, yo sigo trabajando en algo grande. Nosotros vamos con la pregunta, porque cuando tenemos preguntas es cuando estamos desorientados. Cuando uno va manejando en el auto, en la época que no existía el GPS o el Google Maps o el Waze, uno cuando veía que no llegaba al destino que estaba buscando, yo me acuerdo de ver a mi papá frenar cerca del cordón de la vereda y decirme: bajá la ventanilla y preguntarle al señor o a esa señora que nos digan para dónde podemos ir o cómo llegar hasta un lugar o a tal otro. Las preguntas vienen cuando estamos desorientados. Las preguntas siempre surgen cuando hemos perdido el rumbo de donde estábamos yendo, cuando hemos perdido el foco por alguna distracción en el medio, nos desenfocamos y ahora no sabemos cómo llegar a donde estábamos yendo. ¿Y qué vienen? Las preguntas. En el caso nuestro con el Señor muchas veces es igual. Vamos a Dios con preguntas cuando estamos desorientados. Vamos a Dios con preguntas cuando nos hemos desenfocado y ahora nos encontramos en un trajín de cosas que no encontramos la respuesta. Y cada vez que el Señor nos ve en esa actitud, el Señor olvida la pregunta y primero nos enfoca en la realidad de que Él todavía tiene cosas para hacer con nosotros, que Él todavía sigue pensando en ese lugar donde nos va a llevar, que Él todavía tiene planificado para nosotros cosas grandes, inmensas, desconocidas, que aunque te las expliquen, no las creerías o no las entenderías. Esa es la respuesta que le da Habacuc. Le dijo: vos me venís con preguntas, Habacuc, pero yo estoy viendo más allá de la pregunta que vos tenés. Yo podría darte una respuesta concreta a esa pregunta, pero esa respuesta no soluciona que vos estás desenfocado. Lo que necesito es enfocarte de nuevo. Así que el Señor evita la respuesta a una pregunta y lo que le dice es: voy a hacer cosas grandes. Y lo puso en eje. ¿Me expliqué? No sé si me entendiste. Muchas veces tenemos preguntas y cuando vamos a Dios, Dios lo que tiene que hacer es recordarnos que no es la pregunta el problema, no es la respuesta a esa pregunta la solución a todos mis problemas. La respuesta a cualquier pregunta es que Dios todavía sigue haciendo cosas y todavía va a hacer cosas mucho más grandes de las que hemos visto o las que hemos oído. Amén. Amén. Yo estoy convencido de esto que te digo. Esto es lo que hoy sacudió mi corazón. Y casi que no me dieron más ganas de preguntarle nada al Señor. ¿Para qué le voy a preguntar? Porque si Él me contestara, ¿qué cambia? No cambia nada. Pero me enfocó. Me dijo: voy a hacer cosas grandes. Miren a las naciones, porque voy a hacer cosas grandes. Las naciones, claro, hoy lo tenemos representado, usted mira los países, pero naciones son personas. Así que lo que le está diciendo a Habacuc y lo que nos dice hoy a vos y me dice a mí es: empiecen a levantar la mirada, dejen de mirar siempre para abajo a ver por qué y querer solucionar este único punto, empiecen a levantar la cabeza y empiecen a ver alrededor, porque voy a empezar a hacer cosas grandes que aunque se las explique no las entenderían porque van a ser enormes. Y en eso quiero sacudirte hoy. Dios va a hacer cosas grandes. Mira, yo no veo quién está conectado. Miré al principio, no miro más porque si no me distraigo. Pero yo estoy convencido, lo sé ahora, que hay pastores que me están mirando. Pastor, a vos te digo, a vos que estás pastoreando, vienen cosas grandes de Dios. No vayas al Señor con la pregunta de por qué
esto no funcionó o esto no avanzó, o por qué ahora la iglesia está cerrada tantos días, ¿cómo hago con la plata? No vayas con esa pregunta al Señor. Yo te estoy dando la respuesta. Dios va a hacer cosas grandes con vos, pastor. Dios todavía tiene planificada cosas grandes con vos, pastor. No se acortó la mano del Señor. La mano del Señor no perdió poder. Él sigue planificando hacer cosas grandes con pandemia o sin pandemia. Una pandemia no detiene la mano y el poder de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo con todo esto recordé, no sé cuál es la mejor palabra, recordé creo, o me puse a pensar anoche en palabras que Dios soltó sobre nuestra iglesia, sobre nuestro ministerio. Porque no quiero hablar lo que el mundo habla, quiero hablar lo que el cielo habla. Y quiero que vos y yo hagamos lo mismo. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere hablar y encontrar en la tierra bocas que hablen lo que el cielo habla. Y tenemos por lo menos 7 cosas, anoté. Mira, y no quise seguir anotando porque hay algunas que no las quiero decir, al menos por ahora. Pero por ejemplo, independientemente de nuestro hoy, de la cuarentena y la epidemia, independientemente de eso, tenemos que poder aprender a hablar más allá de eso. Nuestra iglesia y nuestro ministerio en este país, el Señor nos prometió que va a crecer y se va a extender. Eso sigue estando vigente. Aun cuando le vamos a Dios con pregunta, Él nos va a responder, sigue estando vigente esa promesa que les hice. Esa es una. 2, que seríamos un centro de avivamiento mundial, sigue estando vigente. Sigue estando vigente, con respuesta o sin respuesta a mis por qué. 3, que Dios iba a usar nuestra iglesia, nuestro ministerio en este país como un bebedero para las muchas ovejas que están pasando necesidad, para las muchas ovejas que en la iglesia no han encontrado esa agua que los sacie, como bebederos grandes íbamos a hacer. Esa es la tercera. Que Dios nos iba a dar el agua para poder dar de tomar a esas ovejas. Eso es Espíritu Santo va a fluir en nuestras iglesias para que la gente que venga con esa necesidad de querer volver a sentir a Dios, lo reciba. Eso sigue estando vigente. ¿Qué más me anoté? Que recibiríamos gente que llega embarazada de sueños de Dios, pero que no le han dado un lugar donde parir en la iglesia. Así que íbamos a recibir como a parturientos, cristianos, cristianas, parturientas, embarazados de un sueño de Dios. Íbamos a ser como parteros para ayudarlos a dar a luz esos sueños. Sigue estando vigente esa palabra. Que veríamos el avivamiento en este país y que estaríamos en primera fila. Sigue estando vigente. Mirá, babe, no sé si te genera ese sacudón el Espíritu Santo, si lo sentís en tu casa. Todo lo que te digo es vigente. Dios lo sigue haciendo. Dios ahora mismo lo está haciendo. Que iglesias enteras o, multitud de gente iba a salir de iglesias para venir a congregar con nosotros. No sé de qué iglesias, pero esa fue la palabra que Dios nos dio. Y los vamos a recibir y los vamos a amar y los vamos a tratar bien, porque es lo que una iglesia hace. Eso sigue estando vigente, aunque no nos podamos congregar en 4 paredes. O en 8, porque ya viene el templo nuevo también. Que seríamos esperanzadores de gente en desesperanza. No me digas que Dios se olvidó de lo que prometió, porque Él no se olvidó de nada de lo que prometió. Que yo no sepa la respuesta a la pregunta de por qué esta situación, no significa que Dios haya dejado o se haya olvidado de lo que nos prometió. Estas 7 cosas, por decir algunas, que Él nos ha prometido, siguen vigentes. Habacuc va con una pregunta, pero la respuesta lo supera, lo enfoca.
Y eso quiero que vos y yo tengamos hoy, que entendamos esto, que la respuesta que Dios nos va a dar no es la respuesta a la pregunta, sino es una respuesta para enfocarnos otra vez en el propósito que Él tiene con nosotros, porque esta situación temporal no cambia sus propósitos, no cambia sus promesas. Si te prometió que tu familia se iba a restaurar, Él la va a restaurar. Si te prometió prosperar en medio de este desastre, te prosperará también. Él no cambió. Y yo quiero volver a enfocarte, que no nos desenfoque esta situación, que la respuesta que Dios nos dé sea: haga foco, mi hijo, haga foco en mis promesas, no se olvide de mis promesas. Vamos a seguir leyendo. El capítulo 2, el versículo 1 dice: me mantendré alerta, dice Habacuc. Me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. Y el Señor me respondió: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Otra vez Habacuc está ahí, dice: quiero mantenerme alerta, quiero mantenerme pendiente, quiero estar atento, aún en este tiempo, que ninguna cosa de mi entorno me desenfoque. Quiero mantenerme alerta y quiero estar atento a cuál va a ser la respuesta de Dios. Quiero una respuesta de Dios. Y otra vez Dios, al momento de dar respuesta, supera cualquier pregunta. Dios a Habacuc le enseñó este principio. O tenemos que aprender nosotros este principio que opera en Habacuc. Las respuestas de Dios superan nuestras preguntas. Las respuestas de Dios son sobre el plan que Él tiene, que nada lo cambia, nadie lo mueve. No es sorprendido el plan de Dios en el medio del correr de los tiempos. No puede ser sorprendido. El Señor le dijo: te voy a decir algo, ¿seguís con preguntas? Sí, pero ¿estás atento? Sí, ¿estás pendiente? Sí, anotá lo que te voy a decir. Empecé a escribir todas y cada una de las promesas que te hice. Anotalas, que se lean claritos para que alguien pueda salir corriendo y leerlo, y leérselo a todo el mundo. Eso es lo que le quiso decir en el original. Que puedan leer de corrido y decirle a todo el mundo qué es lo que yo te prometí. Porque pudiera ser que parece que tarde, pero que lo cumplo. Pudiera ser que te parece que no llega, pero sí llega. La respuesta de Dios a Habacuc es la misma. No importa qué pregunta Él le haga, el Señor le responde siempre lo mismo: mis planes no han cambiado. ¿Estás ahí? ¿Podés creer que los planes de Dios no cambiaron por la situación económica, por un presidente, por una pandemia, porque te tocó cambiar de trabajo, porque te echaron de un trabajo, porque estás teniendo problemas en tu casa? ¿Podés creer que igual las promesas de Dios no cambian? Podemos dejar de ir a Dios con las preguntas de por qué, como hacen los nenes, y empezar a decir: yo sigo creyendo, Señor, vos me prometiste y yo vengo a reclamar lo que vos me prometiste. Vengo a orar como un intercesor a favor de todas y cada una de las promesas que me diste, porque quiero que se cumplan. Estoy creyendo que se van a cumplir, y así como Habacuc, yo me voy a mantener alerta y me voy a mantener pendiente hasta que cumplas todas y cada una de estas cosas que me tomé el trabajo de escribirlas, porque las creo que las vas a cumplir todas y cada una. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay un llamado a estar alerta. Hay un llamado a estar pendiente. A no desenfocarse. A no desenfocarnos. Hay un llamado hoy a escribir cada una de las promesas que Dios te hizo. Hoy estás en tu casa. Agarrá una hoja, agarrá un lápiz. Y empezá a hacer memoria, empezá a orar y hacer memoria de cada cosa que Dios te prometió y anotala. No la pierdas, tenela y orala cada día. En vez de preguntarle al Señor tanto por qué no pasó esto, por qué no va a pasar el otro, qué pasa con esto, qué pasa con aquello. Empezá a orar por cada una de esas promesas, porque esto es lo que el Señor me compartía ayer a la noche. Yo sigo con mi plan igual que siempre y mi plan se va a cumplir. Va a cumplirse el plan de Dios en tu vida. Hay un llamado a seguir esperando
a seguir esperando las promesas de Dios, en cualquier situación y en cualquier circunstancia. A seguir creyendo que no nos va a derrotar una situación económica, que no nos va a derrotar una pandemia, que no nos va a derrotar alguna situación que nos quiera hacer creer que Dios se está equivocando, o que Dios falló, o que esta vez, será que esto no lo va a cumplir, cumplirá todo lo otro, pero esto será una excepción. En Dios no hay excepciones. Hay un llamado de parte de Dios. Hay un llamado único e irrepetible, posiblemente, a estar atentos y a aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos hoy. Hay que aprovechar bien el tiempo. Un llamado único tal vez. Tal vez nunca más tengamos una situación como esta exactamente. A Argentina le quedan por lo menos 14 días más de estar en casa. Yo no acostumbro a contarlo. Hoy es el cumpleaños de mi hija, vamos a celebrar, vamos a comer torta. Llegada a las 12 de la noche, hasta que no se levante la cuarentena, yo voy a empezar a ayunar porque yo quiero aprovechar bien el tiempo. Y te invito a hacerlo. A ayunar y a buscar a Dios desesperada y desenfrenadamente. Es un tiempo único. ¿Y qué va a pasar? Lo que pasa siempre que uno busca a Dios. Él viene, Él te visita. Él te recuerda palabras. Uno sale animado. Y cuando salgamos de casa, que el diablo se agarre. Que el diablo se agarre. Yo estoy convencido que vienen días de gloria. No es un ¿cómo decir? Un cliché del ministerio. Es un hecho concreto que muchos pastores hemos escuchado en nuestro momento a solas con Dios de oración. No estamos repitiendo lo que solo uno escuchó. Estamos repitiendo lo que Dios nos ha hablado. Vienen días de gloria. Y vienen. Y no hay duda. Y vienen. Capítulo 3 y versículo 2. Hoy es martes de oración y quiero invitarte a hacer una oración del estilo de las de Habacuc. Capítulo 3, versículo 2 dice: Señor, he sabido de tu fama, tus obras. Señor, tus obras me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. ¿Será que podemos volver a orar así? Yo te voy a abrir mi corazón. A mí no me convence una iglesia que no puede vivir ni siquiera a la altura del libro de los Hechos. No me convence esa iglesia. Y lo digo como pastor y soy el máximo responsable de la iglesia. No me convence. Tenemos que levantar el nivel. La iglesia de los Hechos es la base o el piso de lo que debiéramos ser. Habacuc está diciendo: Señor, yo al oír de tus obras yo quedo pasmado, pero tengo una petición. Yo no quiero vivir del testimonio de otros. Yo no quiero vivir de lo que la Biblia cuenta que Dios hizo con Pedro, con Pablo, con Juan. Yo quiero, Señor, que lo vuelvas a hacer hoy y que lo hagas conmigo. Padre, dámelo, Señor, a mí. Yo quiero que lo hagas conmigo. No quiero vivir, Señor, del testimonio de otro. Quiero que hagas cosas grandes conmigo. Esa tiene que ser nuestra oración estos próximos días, hasta antes de salir. ¿No sabías qué orar? Te estoy dando la clave. Esta es nuestra oración. Señor, quiero que lo hagas conmigo. No quiero vivir de un testimonio ajeno. Quiero fortalecerme en testimonios propios, personales, de grandeza, de poder. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El versículo 4 es fuerte. Dice: su brillantez es la del relámpago. Rayos brotan de sus manos. Tras ellos se esconde su poder. ¿Tras qué? Tras los rayos. ¿Qué había tras los rayos? Sus manos. El poder de Dios no está en los rayos, está en las manos. La mano de Dios sigue teniendo poder.
La mano de Dios sigue teniendo el mismo poder que tenía hasta antes de que exista el coronavirus, sigue teniendo el mismo poder que tenía hasta antes que te despidan del trabajo, sigue teniendo el mismo poder que tenía hasta antes de que tengas esa discusión tan grande con tu marido, con tu mujer, sigue teniendo el mismo poder que tenía cuando nació tu hijo o tu hija antes de que se pierda. La mano de Dios sigue siendo de poder. Y si sus manos siguen teniendo poder, entonces estamos en todo el derecho de pedirle a papá que empiece a usar sus manos a favor nuestro. Su mano no se ha cortado, pero tampoco ha bajado su poder. Con el correr de los años, Dios no pierde poder. Sus manos no pierden poder, sus manos siguen invictas. Ante cualquier enemigo siguen invictas. No hay un enemigo que haya podido derrotar esas manos. Y tenemos que orar, Padre, el poder de tu diestra que me sostenga. Sosténme con tus manos. Derrota a mis enemigos. Resuelve mis problemas. Que nuestra oración active las manos del Señor. Si uno no ora, como que Dios está esperando, hay manos esperando hacer cosas por nosotros. Las manos de Dios están esperando. Estos días acá en mi casa con mis hijas yo me doy cuenta que a veces yo quiero hacer algo, pero espero a ver si me lo pide. Y no es por maldad, porque si yo viera que corre algún peligro, yo intervendría. Eso un padre lo sabe. Por amor intervendría. Y después vería la manera de corregirla de todas formas. Pero como papá uno quiere sentirse útil. A ver si me pide ayuda. Catalina es la que habla, ¿no? Papi, ¿no me ayudás con esto? ¿Cómo no? Y ahí está el padre ayudando. A ella le costó una palabra, a mí me tomó más tiempo por mis manos, pero yo tengo un poder que ella no tiene, yo tengo una habilidad que ella no tiene, pero ella tiene las palabras que hacen que mis manos se puedan mover, se quieran mover, deseen moverse. Dice, una plaga mortal lo precede. Bueno, parece que estamos hablando de tiempo similar, pero hay una coma. Un fuego abrasador le sigue los pasos. Pudiera haber una plaga mortal que lo precede, pero viene un fuego abrasador. Viene un fuego abrasador. Viene un fuego abrasador. Yo no puedo dejar de oler avivamiento. Yo no puedo dejar de oler lo que provoca el fuego. Cuando algo se quema, se huele, se siente. Como te compartí el domingo pasado, yo no puedo dejar de olerlo. Yo necesito comparártelo con algo natural para que vos lo entiendas. Para mí esto es como el fuego de un asado que está comenzando. Se empieza a ver que sale por la chimenea ese humo, se empieza a sentir el olor a ese carbón que se quema, a esa carne que empieza a perder el frío y empieza a cambiar a algo que pronto ya me lo empiezo a querer saborear, empiezo a querer que se apure, empiezo a querer que lo sirvan, quiero que me lo traigan, quiero que ya tenerlo para comerlo, pero de momento lo único que me pasa es que yo siento el olor al fuego. Yo creo que vos y yo ya lo estamos sintiendo, este olor al fuego. ¿Sabes qué es? Si a un argentino esto le queda bien. Nosotros sabemos que primero viene el olor y 2 horas después por lo menos viene el asado. No es inmediato. Si querés un buen asado tenés que esperar un poco. Tenés que disfrutarte de ese olor sabiendo que cada minuto que pasa es un minuto menos que falta para comerme el mejor asado de mi vida. Para comerme el producto del fuego, para disfrutarme en la mesa lo que el fuego hizo. Santo, santo el Señor. Finalmente el versículo 13 y para cerrar. Dice, saliste a liberar a tu pueblo. Saliste a salvar a tu ungido. Aplastaste al rey de la perversa dinastía. Lo desnudaste de pies a cabeza. Dios no va a perder. Dios va a destruir a nuestros enemigos. Dios va a destruir al enemigo de la iglesia en el mundo. Dios va a destruir al enemigo
del ministerio Maranata. Dios va a destruir al enemigo de la iglesia de Jesús acá en Argentina, de Maranata Argentina. Pero Dios va a destruir a los enemigos de la gente que conforma esa iglesia, ese ministerio, esa iglesia global. O sea, Dios va a destruir tus enemigos. En este tiempo lo que vos tenés que hacer foco es que Dios sigue convencido de derrotar a tus enemigos. Dios sigue convencido de querer mostrarte que Él tiene el poder suficiente para desnudarlo y destruirlo, para dejarlo en vergüenza y destruirlo después. Eso es lo que Dios va a hacer. En este tiempo, Dios lo que va a hacer, si nos metemos con Él, Dios lo que va a hacer es dejar en vergüenza al enemigo, lo va a destruir al enemigo y vamos a disfrutar de un tiempo de gloria maravilloso. Un tiempo de gloria maravilloso. Oh Padre, yo siento la presencia de Dios. No tengo más mensaje, pero me encantaría tener porque siento la presencia de Dios tan fuerte. Vamos a experimentar la derrota, vamos a experimentar el ver derrotados nuestros enemigos. La iglesia ha tenido muchos enemigos. Muchos. A todos los embandera el mismo, nuestro enemigo, Satanás. Solo que los viste de diferentes cosas. Dios va a derrotar, Dios ya lo derrotó. Tenemos que dejar de preguntar tanto, ¿por qué esto, Señor? ¿Por qué lo otro? La verdad, ¿qué importa? Lo que importa es que Él va a derrotar a mis enemigos. Lo que importa es que Él va a avergonzar a mis enemigos. Lo que importa es que Él va a cumplir todas y cada una de las cosas que me prometió. Lo que importa es que Él es más grande que las preguntas que yo tenga para hacer. Lo que importa es que sus planes son más altos que todos mis cuestionamientos y mis ansiedades por haberme desenfocado. Eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Y ahí es a donde te quiero hoy dejar parado, en el centro, que es en Cristo. Es en Cristo. Uno no lo ve a Jesús en Getsemaní preguntándose por qué. Ya no importa el por qué. No me preocupa el por qué. Porque sé que como sea, Dios me saca. Claro. Quisiéramos a veces que sea más sencillo, porque somos humanos y es normal. Pero como sea, termina para mi bien. Pero como sea, termina bien. Pero como sea, Dios se lo planeó desde el principio y no fue sorprendido por el diablo y yo no puedo salir derrotado. Yo no puedo terminar en vergüenza. Yo no puedo terminar dando testimonio de que Dios me falló, Dios no fue fiel, Dios no me cumplió, Dios no tuvo poder. Todo eso no va a pasar. Todo eso no va a pasar. Dios va a cumplirte. Dios va a cumplirte. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Yo siento esta carga, Señor. No sé, lo veré al final después. Pero yo oro por esos pastores, Señor, que están conectados. Yo oro, Señor, que vos los enfoques, que los ayudes a enfocarse, no en querer tener la última revelación sobre el coronavirus, sino en enfocarse en lo importante, enfocarse en que vos vas a cumplirle las promesas, en que vos vas a hacer cosas grandes entre las naciones, en que vos vas a hacer cosas grandes con sus iglesias, en que vos vas a devolverle una iglesia fortalecida salido de esta cuarentena, una iglesia próspera, una iglesia santa, una iglesia que ha buscado a Dios, un desafío nuevo para ir por cosas grandes. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu Espíritu Santo esté visitando a cada pastor ahora en ese lugar en donde está en su casa, para traerle convicción de esta palabra, que todavía vos estás haciendo cosas grandes, que quedaremos sorprendidos, que aunque nos cuentes todo lo que vas a hacer con nosotros, no lo podríamos entender por la magnitud de lo grande que vas a hacer con nosotros. Padre, que tu Espíritu Santo los convenza. A los demás, Señor, a esos que tienen problemas familiares, que dicen, no, mi marido no cambia más, o no, mi esposa no cambia más. Padre, envía tu Espíritu Santo
para hacerles ver que tu mano todavía sigue teniendo poder y que si hay un matrimonio, Dios puede arreglarlo porque no hay un problema difícil para sus manos. A ese que se quedó sin trabajo, Padre, que por esta situación perdió el empleo o no está teniendo el ingreso que esperaba, Espíritu Santo, llévale convicción y paz. Provéelo, Señor, de manera sobrenatural. Oh Padre, de manera sobrenatural. Porque no estoy creyendo, Señor, que las convocaciones que vos nos hacés cada año tienen un título porque sí, sino porque viene un tiempo, Señor, de donde se va a levantar tu iglesia sobrenatural. Levanta, Señor, esta iglesia sobrenatural. Como ese gigante que estaba dormido, levántala, Señor. Levanta, Señor, a tu iglesia en este tiempo. Levántanos, Padre. Levántanos. Levántanos, Señor. Yo oro, querido, querida, que el amor de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo te acompañe todos estos 14 días que nos quedan a estar en casa. Pero que te acompañen también cuando salgamos, porque te digo algo, no saldremos igual. No saldremos igual. Saldremos en victoria. Dios tendrá derrotado a nuestros enemigos cuando salgamos y los veremos caer y avergonzados a la salida de nuestras casas. Amén. Te bendigo, te mando un saludo, te extraño muchísimo, tengo muchísimas ganas de estar en la iglesia y poder abrazarte y darte un abrazo, un beso y que podamos conversar, pero falta poco, falta poquito, ¿sí? Te mando un saludo muy grande y nos vemos el viernes a las 7 de la tarde también. Bendiciones.